Bienvenidos a este viaje diario por el Zohar, el libro del resplandor que arde entre las letras. Hoy retomamos el hilo desde Bereshit, donde la creación susurra secretos a los que saben escuchar. En aquel tiempo, cuando se erradique por completo al Erev, Rab de la faz de la tierra, cuando las sombras se disipen y los rostros se reconcilien con sus raíces, se dirá entonces de Israel y de Moshe, cada uno con su compañera verdadera, su Bat-Zug, como está escrito, y ambos estaban desnudos, y no se avergonzaban. Bereshit 2:25. No necesitarán más vestiduras para cubrir su desnudez, pues la desnudez, el Erev Rab, causa del exilio y la vergüenza en el mundo, habrá sido removida. Este versículo, en su simpleza, revela una joya oculta. Antes del pecado primordial, la desnudez de Adán y Javá no era motivo de vergüenza, sino señal de pureza espiritual. Pero con la caída, el Erev Rab, esa mezcla caótica, impura, descendiente de la serpiente primigenia, entró en el mundo, y desde entonces las almas necesitaban ropajes, límites, protecciones, porque la desnudez se volvió exposición, la inocencia se volvió debilidad. Pero vendrá el tiempo, dice el Zohar, en que esa impureza será erradicada, y entonces no habrá vergüenza en el alma desnuda, porque el alma será pura otra vez. El Zohar dice también, y la serpiente era astuta, más que todas las bestias del campo. Bereshit 3:1, astuta para hacer el mal. Porque esa serpiente no es solo un animal, sino el principio del engaño, el padre oscuro del Erev Rab. El Erev Rab son los hijos de esa serpiente, son la impureza que la serpiente sembró en Javá cuando la sedujo bajo el árbol del conocimiento. Son almas mezcladas, impuras, infiltradas entre los hijos verdaderos, y de esa impureza nació Caín. Por eso mató a Abel, el pastor de ovejas, porque Caín llevaba la contaminación en su alma. Y Abel, dice el Zohar, es el alma de Moshe, como lo revela la palabra, Beshagam, porque él también es carne, cuya gematría es 345, igual que Moshe. Así, al matar a Abel, Caín atacó también la luz futura de Moshe. Y este conflicto no terminó ahí. Se repite en cada generación. La guerra secreta entre la pureza y la mezcla, entre Malhut y el Erev Rab, entre el pastor y la serpiente. Pero la historia aún canta. El alma de Moshe no fue destruida, sino que volvió y volverá, porque hay una promesa. Una visión guardada entre letras de fuego, que al final las almas estarán desnudas y no se avergonzarán. Bienvenido al segundo día de nuestro recorrido por el Zohar, la obra que ilumina la raíz de las almas y desvela los misterios del alma universal. Hoy descendemos un nivel más profundo, en las capas del tiempo y del ser. Nos encontramos con figuras conocidas: Moisés, Caín, Yitro, Adán, pero vistas desde el reverso de la historia, desde sus encarnaciones ocultas, sus vínculos kármicos, sus rectificaciones espirituales. El Zohar no narra, revela. Cada palabra es una chispa, cada verso un espejo. En este segundo daf hablaremos de la desnudez de Adán, la herencia de Caín y el intento audaz de Moisés por redimir a su propio enemigo, en nombre del amor que busca reparar al alma colectiva. Este es el lenguaje del Tikún, del retorno, del cruce entre mundos que parecen rotos, pero no están perdidos. Abramos el corazón y el oído, que la enseñanza se vuelva carne en nosotros. A pesar de todo,
Porque Moisés quiso cubrir la desnudez Herbá de su padre, tomó por esposa a la hija de Yitró, de quien está escrito, y los hijos del Kenita, suegro de Moisés. Jueces 1:16. Está establecido. ¿Por qué se lo llama Kenita? Keini. Porque viene de la raíz de Caín, como dice el versículo, y Heber el Kenita. Jueces 4:11. Esto significa que, aunque Caín mató a Abel, ¿quién es Moisés en una reencarnación? Moisés buscó reparar a Caín, que estaba ligado al Eref Rab, la multitud mezclada, los cuales son la desnudez Herbá de Adán, producto del pecado del árbol del conocimiento. Moisés quiso borrar esa impureza, la desnudez de su padre, Adán. Por eso tomó por esposa a la hija de Yitró, ya que Yitró era una reencarnación de Caín, y al tomar a su hija, Moisés lo rectificó y apartó de él la impureza del Eref Rab. Después de separar esa impureza del alma de Caín, Moisés quiso también devolver al Eref Rab al camino del arrepentimiento para así cubrir la desnudez de su padre Adán, como ya se mencionó. Porque el Santo, bendito sea, cuenta una buena intención como si fuera un hecho. Y le dijo a Moisés: provienen de una raíz maligna, cuídate de ellos. Tu intención de hacerlos retornar en Teshuvá, yo la contaré como un acto cumplido. Estos son los pecados de Adán, como está escrito, y del árbol del conocimiento del bien y del mal. Estos son también los pecados de Moisés y del pueblo de Israel. El Eref Rab son fuerzas de separación insertadas en el árbol del conocimiento, por cuya causa el Santo advirtió: del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás de él. Así también ellos son las fuerzas de separación en la transgresión de Moisés y de Israel. Y así, como quien se asoma a un abismo lleno de luz, cerramos este segundo día del Daf Yomi de Zohar. Que las palabras no se queden en los labios, que la visión no se disuelva al cerrar los ojos, que algo de este fuego quede ardiendo en lo secreto, en ese rincón donde el alma aún recuerda lo que nunca estudió, pero siempre supo. Seguiremos caminando, porque el Zohar no se estudia, se encarna. Nos vemos en el próximo Daf. Hasta entonces, que la Shejiná susurre en tus silencios. Bienvenido al tercer día del Daf Yomi del Zohar. Hoy seguimos profundizando en los secretos que arden bajo la superficie de la historia. Volvemos al exilio primordial, no solo el de Adán, sino el de todo Israel. El Zohar nos revela que detrás del rostro de Moisés se esconde una lucha silenciosa, una batalla por redimir incluso a quienes no estaban destinados a entrar. El Eref Rab, los no purificados, los que Moisés quiso elevar y lo arrastraron con ellos, pero aún así el corazón puro no queda sin recompensa. Escuchemos. Por causa del Eref Rab, la multitud mezclada, Israel fue enviado al exilio y expulsado de su tierra. Esto es lo que significa el versículo: y expulsó al hombre. Vayegaresh et Adam. Ese hombre, dice el Zohar, alude a Israel mismo. Moisés fue también expulsado de su lugar por culpa del Eref Rab, porque no se guardó de ellos como el Santo, bendito sea, le había advertido. Al contrario, intentó acercarlos a la santidad. Por eso,
no mereció entrar a la tierra de Israel. Fue enterrado fuera de ella. A causa de ellos, transgredió la palabra del Santo, bendito sea, y pecó con el asunto de la roca. Se le había dicho, y hablarán a la roca. Bedibartem el Haselah, pero él la golpeó. El Erev Rav fue quien provocó esta falta. Y sin embargo, una buena intención es contada como una acción. Moisés no los aceptó para darles el signo del pacto, la circuncisión, sino solo para cubrir la desnudez de su padre, como fue explicado antes. Por eso el santo, bendito sea, le contó esa intención como una acción, y como recompensa le dijo: «Te haré una nación grande y poderosa, más aún que ellos». Nuestros sabios enseñaron que esta promesa se cumplió en Moisés, como está escrito. Y los hijos de Rehabía se multiplicaron muchísimo, por encima del número. Es decir, que llegaron a ser más de 600,000, como se dice en Berajot 7. Y respecto al Erev Rav, dijo el santo, bendito sea: «Aquel que pecó contra mí, lo borraré de mi libro, porque vienen de la simiente de Amalek, de quien está escrito: borrarás la memoria de Amalek». El Erev Rav también fue quien hizo pecar a Israel con el becerro de oro, y por su causa fueron rotas las primeras 2 tablas del testimonio. La historia no es lineal, es espiral, y en esa espiral vemos a Moisés fallar, pero también brillar. Traer al Erev Rav fue su caída, pero también su mérito, porque hay fallas que abren grietas, y grietas que dejan pasar la luz del Tikún. El Zohar nos enseña que la intención, cuando nace del corazón puro, es contada por el cielo como acción. Que esta enseñanza nos acompañe y que sepamos discernir cuándo hablarle a la roca y cuándo no golpearla. Nos encontramos mañana en el próximo paso de este sendero luminoso. Bienvenido al 4.º día de nuestro recorrido diario por el Zohar. Hoy, el texto nos devuelve al primer despertar de Adán y Java, cuando sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta de su desnudez. Pero el Zohar nos enseña que esta desnudez no es solo un recuerdo del Edén, sino una metáfora viva de Israel en el exilio. Sin la Torá, sin sus mitzvot, el alma carece de vestiduras espirituales. En este daf veremos cómo esta condición se repite en 2 exilios, el de Egipto y el final, y cómo las vestiduras, ya sean las alas de los tzitzit, los tefilín o el shema, se convierten en armas y escudos contra las fuerzas externas. Está escrito: «Y fueron abiertos los ojos de ambos, Batipa Kainá Einei Shenaihem», Génesis 3:7. El Zohar explica que esto alude a Israel. En la servidumbre de Egipto, Israel supo que estaba desnudo, Arumim, es decir, sin Torá. Lo mismo se dice de ellos en el exilio final: «Y tú estabas desnuda y descubierta», Ezequiel 16:7. La Torá y sus mitzvot son los vestidos del alma. Sin ellos, en Egipto y en el último exilio, las almas están desnudas, sin cobertura ni protección. Job aludió a esto al decir 2 veces: «Desnudo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá». Job 1:21. El desnudo salí se refiere al exilio de Egipto. El desnudo volveré se refiere al exilio final. En este último, dice el Zohar: Moisés, Moshe, en los ojos del Erev Rav, se transforma en Shamá, soledad, desolación. Y Job añade: Hashem dio, Hashem quitó, bendito sea el nombre de Hashem. Dio la Torá y la quitó en el exilio, ocultándola de Israel. Y cuando las 2 tablas de la Torá fueron rotas y la Torá oral se ocultó, se cumplió lo que está escrito. Y cosieron hojas de higuera, Génesis 3:7. Esto significa que Israel se cubrió con las cáscaras del Erev Rav, porque se había quedado desnudo de Torá, y buscó cubrir los lugares por donde las fuerzas externas podían aferrarse. El Zohar explica 2 tipos de cobertura: las hojas de higuera, hechas por el hombre, que aluden a las alas de los tzitzit, un resguardo temporal, sin santidad intrínseca una vez cumplido el precepto. Las vestiduras de piel, hechas por el santo,
bendito sea, que aluden a las correas de los tefilín, implementos de santidad que retienen su pureza incluso después de su uso y deben ser guardados con reverencia, Genisá. Finalmente, el versículo «y se hicieron cinturones» alude a «ciñe tu espada sobre tu muslo, oh valiente», Salmos 45:4. Esa espada es el Shema, que en la boca del justo es como arma de doble filo contra las fuerzas externas. El Zohar nos recuerda que la desnudez del alma no se mide por la ropa del cuerpo, sino por la presencia o ausencia de la Torá y las mitzvot. En el exilio podemos estar rodeados de ruido y movimiento, y aún así estar desnudos, expuestos al vacío espiritual. Las vestiduras del alma, el estudio, la práctica, la intención pura, son escudos que no solo cubren, sino que protegen y transforman. Que aprendamos a vestirnos cada día con la luz de la Torá, a ceñir la espada del Shema y a no caminar desnudos en el tiempo de la prueba. Nos vemos en el próximo DAF, para seguir cosiendo vestiduras de luz. En este quinto día de nuestro viaje por el Zohar, la Escritura nos conduce a un instante eterno, el eco de la voz divina que resonó tanto en el jardín del Edén como en el monte Sinaí. La misma voz que llamó a Adán tras su caída es la que Israel escuchó envuelta en fuego en la entrega de la Torá. Aquí descubriremos la profunda conexión entre escuchar y vivir, entre la pureza que acoge la revelación y las fuerzas mezcladas que la rechazan. Nos adentraremos en la raíz espiritual del Erev Rav, las mezclas impuras que, como ecos de la serpiente primordial, siembran olvido, idolatría y destrucción en el mundo, y veremos cómo, en el centro de todo, late el misterio de Amalek y la Clipá, más oscura, contra la cual solo la Torá y las mitzvot visten y protegen el alma. En Pirkei de Rabí Eliezer se enseña que el santo, bendito sea, descendió 10 veces a la tierra. Uno de esos descensos fue en el jardín del Edén, cuando su voz se paseaba entre los árboles, llamando a Adán después del pecado. Otro fue en el monte Sinaí, en medio de fuego y nube, para dar la Torá a Israel. Estos dos momentos están unidos por un hilo invisible, la voz divina, que puede ser vida o juicio, revelación o prueba. El Zohar que leeremos hoy enlaza estos dos descensos a través de una sola palabra, escuchar. Y oyeron la voz de Hashem Elohim, Bereshit, Génesis 3:8. Este versículo alude al momento en que Israel se acercó al monte Sinaí para recibir la Torá, como está escrito. ¿Ha oído algún pueblo la voz de Elohim hablando de en medio del fuego, como tú la oíste, y has seguido viviendo? Devarim, Deuteronomio 4:33. El Zohar enseña que la conexión entre estos dos versículos surge por la palabra oír. Pero la multitud mezclada, el Erev Rav, no soportó escuchar la voz de Elohim y pereció. Aquellos que sobrevivieron dijeron a Moshe, que no hable Elohim con nosotros, no sea que muramos. Shemot, Éxodo 20:19. Fueron ellos quienes provocaron el olvido de la Torá, incitando al pecado del becerro de oro. El Erev Rav está compuesto por gentes ignorantes, de las cuales está escrito: maldito el que se ayunta con cualquier bestia. Devarim, Deuteronomio 27:21, porque provienen del costado de la serpiente, de la cual se dijo: maldita serás más que toda bestia. Bereshit, Génesis 3:14. Entre los hijos de Israel hay muchas clases de maldad, llamadas ganado y bestias. Algunas provienen del lado de la serpiente, otras del lado de las naciones idólatras, animales y bestias salvajes. Hay un Erev Rav del lado de los destructores, Masikim, que son las almas de los malvados, y otro formado por demonios, Shedim, espíritus, Ruhot, y Lilin, espíritus de la noche. Todos ellos se han mezclado en Israel, pero ninguno es tan maldito como Amalek, la serpiente maligna, el otro él, quien revela toda la desnudez del mundo. Él es la raíz de la clipa que trae corrupción sexual, asesinato e idolatría. De él proceden los derramadores de sangre, y su compañera es la pócima mortal de la idolatría. Estas tres transgresiones, idolatría,
incesto y derramamiento de sangre surgen de la clipá de Amalek, la serpiente y el otro él. Todos estos aspectos están ligados a Sam-El, pero el que proviene del lado de la serpiente es el más maldito de todos. El Pirkei de Rabí Eliezer nos recuerda que cada descenso de Hashem a la tierra fue para acercar su presencia a los hombres, ya fuera para juicio o para salvación. En el Edén y en el Sinaí, la voz descendió y el corazón humano se rebeló. Unos la recibieron como vida, otros huyeron o la rechazaron. Escuchar la voz divina no es solo un acto auditivo, es vestir el alma con la luz de la Torá y de las mitzvot. Quien no soporta esa luz queda desnudo, expuesto a las fuerzas de la serpiente. Por eso, cada día, cada estudio, cada Shema, pronunciado con intención, es un pequeño Sinaí. Es un nuevo descenso de la voz, que vuelve a preguntar, ¿dónde estás? Y nos invita a responder con fidelidad y con vestiduras de luz. En este sexto día del Daf Yomi del Zohar, entraremos en el misterio de la voz que llamó a Adam en el jardín. ¿Dónde estás? Descubriremos cómo estas palabras esconden la profecía de la destrucción del templo y el exilio de la Shejiná, cuyo nombre secreto se oculta en las letras Aleph, Yud, Kaf, Hei. El Zohar nos guiará por el vínculo entre la reina, Malhut, y el rey de la paz, revelando cómo la casa solo se edifica con la sabiduría que fluye desde lo alto. Un viaje desde el lamento del exilio hasta la promesa de la redención, cuando la muerte y todo mal serán borrados para siempre. En el jardín, antes de que el mundo conociera la muerte, resonó una pregunta que no era para obtener una respuesta, sino para despertar la conciencia. ¿Dónde estás, Adam? El Zohar revela que estas palabras no fueron solo para el primer hombre, sino un eco profético que viajaría milenios, hasta el día en que el santo templo fuera reducido a cenizas y la Shejiná, la presencia divina, ascendiera al exilio. En el gemido de Ayeká, Aleph, Yud, Kaf, Hei, estaba oculto el lamento de Israel y el nombre secreto de la Shejiná, Kaf Hei, que brillaba en el templo como canal de bendición. Hoy nos sumergimos en ese misterio, para comprender cómo la pérdida se transforma en promesa y cómo la casa será reconstruida con la sabiduría que viene de lo alto. Está escrito, y Hashem Elohim llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Génesis 3:9. En estas palabras, el santo, bendito sea él, insinuó a Adán que en el futuro el templo sería destruido y que entonces el pueblo clamaría, Ayeká, ¿dónde estás? Escrito Aleph Yud Kaf Hei. Esta misma combinación de letras aparece en Eijá, la primera palabra de las Lamentaciones, donde Aleph Yud significa ¿dónde está? Y Kaf Hei es el nombre de la Shejiná que habitaba en el templo. La ausencia de Kaf Hei es el silencio de la presencia divina en el exilio. Pero el Zohar nos dice que llegará el día en que el santo, bendito sea él, erradicará toda forma de mal, destruirá la muerte para siempre. Isaías 25:8. Y restaurará el orden original, como antes del pecado del árbol del conocimiento. Entonces se cumplirá. En aquel día Hashem será uno, y su nombre uno. Zacarías 14:9. También hemos aprendido. Cada vez que el Cantar de los Cantares nombra a Shlomo, se alude al Rey de la Paz, Seir Anpin. Pero cuando el texto dice simplemente el Rey, se refiere a la Malhut, la manifestación femenina, que solo se llama casa cuando recibe la luz de la sabiduría, Yohma, desde Binah. La Malhut por sí sola no puede sostener la plenitud, necesita ascender al mundo superior, heredar de él sus vasijas y sus adornos, y entonces ambos, superior e inferior, se convierten en uno. Así se cumple el proverbio, con la sabiduría se edifica la casa. Proverbios 24:3. Y el Cantar de los Cantares añade, el rey Shlomo se hizo para sí una litera de maderas del Líbano. 3:9, una pirión que simboliza la rectificación de Malhut por Binah, como Jerusalén reconstruida y adornada en los días del Mashiach. De Ayeká a Eijá
del jardín al exilio, la pregunta ¿dónde estás? Sigue resonando, no como condena, sino como invitación al retorno. El Zohar nos recuerda que la casa, Malhut, solo se edifica con la sabiduría que desciende de lo alto, y que el día en que la Shejina vuelva a su morada, la muerte y todo mal dejarán de existir. En ese momento, el mundo entero será un templo, y el eco final de ¿dónde estás? Será respondido con aquí estoy, en unidad perfecta con aquel que es uno y cuyo nombre será uno para siempre. Bienvenidos al séptimo día del Daf Yomi del Zohar. Hoy nos adentramos en los secretos de la creación, en el instante anterior a que el santo, bendito sea él, pronunciara la primera palabra. Exploraremos cómo su nombre estaba oculto en él, cómo Malhut y Binah se entrelazan para dar sustento a los mundos, y cómo, desde el resplandor supremo, surgen los cedros del Lebanón, símbolos de estabilidad, grandeza y rectificación. Acompáñenme a recorrer las letras sagradas, las carrozas celestiales y el misterio de la unidad final, cuando Él será uno y su nombre será uno. Así se cumple el proverbio: con la sabiduría se edifica la casa. Proverbios 24, 3. Y el Cantar de los Cantares añade: el rey Shlomo se hizo para sí una litera de maderas del Líbano. 3.9. Una pirión que simboliza la rectificación de Malhut por Binah, como Jerusalén reconstruida y adornada en los días del Mashiach. De Ayeká a Eijá, del jardín al exilio, la pregunta ¿dónde estás? Sigue resonando, no como condena, sino como invitación al retorno. El Zohar nos recuerda que la casa, Malhut, solo se edifica con la sabiduría que desciende de lo alto, y que el día en que la Shejina vuelva a su morada, la muerte y todo mal dejarán de existir. En ese momento, el mundo entero será un templo, y el eco final de ¿dónde estás? Será respondido con aquí estoy, en unidad perfecta con aquel que es uno y cuyo nombre será uno para siempre. Antes de que el santo, bendito sea él, creara el mundo, su nombre permanecía oculto en sí mismo, y él, y su nombre, oculto en sí mismo, eran uno. Su nombre aludía a Malhut, incluida antes de la creación en la luz infinita, oculta allí, sin ser revelada ni reconocida. Nada fue revelado, hasta que despertó su deseo de crear el mundo. Así, formó y construyó los mundos, pero no perduraron, hasta que el santo, bendito sea él, quien es Binah, se cubrió con una capa de resplandor y creó el mundo. Antes de la creación, Malhut estaba incluida y oculta en el Ein Sof, sin ninguna revelación. Cuando surgió en su voluntad crear, formó mundos a través de Malhut durante la primera contracción, Tzimtzum. Estos primeros mundos, llamados Olamot de Tohu, mundos del caos, estaban dominados por el atributo del juicio. Su intensidad provocó la Shevirat Hakelim, la rotura de las vasijas. Viendo que el mundo no podía sostenerse, unió el atributo del juicio, Malhut, con el de la misericordia, Binah. Elevó a Malhut hasta Binah, y la luz se redujo a 6 niveles, llamados luz envuelta. Entonces, el mundo pudo sostenerse. De Ayeká a Eijá, del jardín al exilio, la pregunta ¿dónde estás? Sigue resonando, no como condena, sino como invitación al retorno. El Zohar nos recuerda que la casa, Malhut, solo se edifica con la sabiduría que desciende de lo alto, y que el día en que la Shejina vuelva a su morada, la muerte y todo mal dejarán de existir. En ese momento, el mundo entero será un templo, y el eco final de ¿dónde estás? Será respondido con aquí estoy, en unidad perfecta con aquel que es uno, y cuyo nombre será uno para siempre. Él produjo imponentes y grandes cedros de aquel resplandor supremo, y colocó su carroza sobre las 22 letras grabadas, masculinas y femeninas.
fueron talladas en 10 expresiones y firmemente establecidas. Por eso está escrito, de las maderas del Lebanón, y también los cedros del Lebanón que él plantó. Salmos 104, verso 16. La luz envolvente dio lugar a los grandes cedros supernos. Su carroza se posó sobre las 22 letras, que son Seir Anpin y Nukba. Durante el estado de pequeñez, Katnut, las letras descienden de Biná hacia ellos. Durante el estado de grandeza, Gadlut, Biná las devuelve a sí misma. Este ir y venir asegura la rectificación. El rey Shlomo hizo para sí una litera de maderas del Lebanón. Alude a que la Nukba fue construida con las vasijas de Biná, llamada Lebanón. Sus sefirot son los cedros del Lebanón. Sección 296. En el rey Shlomo hizo para sí. La expresión para sí es redundante y se interpreta como para sí mismo, es decir, para su propio beneficio. El rey Shlomo, que es Seir Anpin, con los mojín de Biná, hizo el apirión, la litera, para sí mismo, para mostrar su gloria suprema, y otorgar sus mojín desde Biná a Malhut. Lo hizo para proclamar que Él es uno, y su nombre uno, para acelerar el fin de la corrección, como está escrito. Hashem será uno, y su nombre uno. Zacarías 14, verso 9. Y también, y así sabrán que solo tú, cuyo nombre es Hashem. Salmos 83, verso 19. Este pasaje vincula la rectificación de Seir Anpin y Malhut con el tiempo mesiánico, cuando se restablezca la unidad sagrada y se erradiquen todas las impurezas. El apirión representa a Malhut perfeccionada, lista para canalizar las bendiciones supremas, en consonancia con la reconstrucción de Jerusalén y el tercer templo. Así concluye el estudio de este séptimo día del Daf Yomi del Zohar. Hemos visto cómo los mundos primordiales surgieron y cayeron, cómo el juicio se dulcificó con la misericordia y cómo Seir Anpin y Malhut se preparan para la redención final. Que estas palabras sean para nosotros una luz envolvente, un cedro firme en medio del caos, y un recordatorio de que toda rectificación nos acerca al instante en que Él y su nombre serán uno. Shalom y hasta nuestro próximo encuentro. En el corazón del Zohar, los sabios revelan un misterio que conecta ríos de luz, mares de sabiduría y la geometría secreta de las letras y vocales hebreas. Hoy, en el Daf Yomi del Zohar, nos adentramos en Bereshit para descubrir el secreto de los 3 puntos, donde Malhut y Biná se abrazan en un diálogo eterno de emanación, retorno e integración. Cada palabra es una llave, cada imagen un mapa y cada punto vocálico un pulso de vida que sostiene los mundos. En el momento de la unión, el Sibug, por impacto en Malhut de Biná, se conciben las cámaras, los Heihalot, que son los mojín. La luz gotea hacia arriba, a la derecha y a la izquierda, y también desciende, extendiéndose hacia las 4 esquinas. Cuando los mojín son atraídos de abajo hacia arriba, se manifiestan en el aspecto de la derecha, que es Netzach. Cuando se inclinan hacia la izquierda, que es Hod, la iluminación desciende de arriba hacia abajo. Desde el aspecto de Netzach, sin embargo, la luz no desciende. Así, los mojín se extienden en las 4 direcciones, el secreto del número 12. Cada dirección contiene 3 aspectos. Malhut de Biná se expande hacia arriba, hacia abajo y hacia las 4 direcciones, para convertirse en un río supremo. Malhut de Biná transmite todos estos mojín que emergen de Biná hacia Seir Anpin, y así Seir Anpin se convierte en ese río supremo que menciona la Torá. Y un río salía del Edén, donde Seir Anpin es el río, y Edén es Biná. Estos mojín son 24 aspectos, 12 provienen de Jochma, Biná, Tiferet y Malhut desde Netzach, de abajo hacia arriba,
y otros 12 provienen de las mismas 4 Sefirot desde Hod, de arriba hacia abajo. En total, 24 corrientes de luz. Todo esto se convierte en el río supremo, los Mohin fluyendo hacia Seirampin. Luego Seirampin desciende y entrega esa abundancia a Malhut, convirtiéndola en el gran mar. Como está escrito, todos los ríos van al mar, y el mar no se llena. Malhut reúne todo y lo absorbe en su interior. Entonces se cumple lo dicho: yo soy la rosa del Sharon, el lirio de los valles. Sharon es el lugar cercano al gran mar, que absorbe todas las aguas del mundo. La palabra Sharon viene de Yashar, rectitud y visión, aludiendo a los Mohin de Jochma. Cuando Malhut posee Mohin de Jochma, recibe el nombre de rosa del Sharon. Así, Malhut atrae hacia sí todas las aguas de Binah, los 24 ríos del mundo oculto. Estos fluyen hacia afuera, vuelven a entrar y se iluminan mutuamente en caminos misteriosos. Esto es el secreto de los 3 puntos vocálicos, Yolam. La emanación, cuando Abba y Ima producen a Binah fuera de su cabeza, y Seirampin produce a Malhut fuera de Atzilut. Shuruk, el bombeo, cuando Binah regresa a la cabeza de Abba e Ima, y Malhut retorna a Atzilut, recibiendo los Mohin de Jochma. Yirik, la integración, cuando Yesed viste y une las 2 líneas, derecha e izquierda, iluminándose mutuamente. En la línea derecha, el Yolam recibe la cabeza de la línea izquierda, que viene del Shuruk, y la línea izquierda recibe Yesed de la línea derecha. Así, tanto la derecha como la izquierda poseen Jochma y Yesed, y se completan los Mohin. Así concluye la enseñanza de hoy, un viaje desde el río que sale del Edén, pasando por los 24 ríos ocultos, hasta el gran mar donde todo se reúne. El Zohar nos recuerda que la luz no fluye en línea recta, sube, baja, se inclina y regresa, tejiendo un entramado perfecto entre derecha, izquierda y centro, que este conocimiento se transforme en visión y que esa visión se convierta en acción, iluminando nuestro camino como los 3 puntos que coronan la palabra divina. En este noveno Daf Yomi del Zohar, entramos en una visión donde la alegoría, la estructura cósmica y el lenguaje de la unión mística se entrelazan. El rey Malhut se regocija en el Elohim supremo, Binah, y ese gozo no es un instante emocional, sino la expresión de una plenitud que desciende desde lo oculto. Aquí se nos revela cómo el mundo inferior se enlaza con el mundo superior a través de la fusión de luz y vasija, de Gesed y Geburá, de lo masculino y lo femenino. Se describe el misterio de la casa construida con sabiduría y cómo esa estructura solo puede sostenerse cuando la luz de Yochma se viste con la bondad de Gesed para poder fluir hacia todos los niveles. Finalmente, el Zohar nos conduce a la imagen del mar helado, Malhut como un receptáculo frío y vasto que absorbe las aguas de todos los mares, preparado para contener y preservar la plenitud de la luz que proviene de la Madre Suprema, Binah. Este es un recorrido por la arquitectura interior de los mundos, por el movimiento de la luz divina y por el misterio de cómo la alegría del rey sostiene la existencia entera. Pero el rey, que es Malhut, se alegrará en Elohim, el Elohim superior que es Binah, abrazándolo bajo su cabeza y acercándolo con gozo, hasta que ambos se conviertan en uno. Esta alegría nace de la luz que Binah trajo a Malhut, y del hecho de que Malhut surgió por un camino oculto, recibiendo en sí 2 sendas que son una sola. Así el mundo, Malhut hasta quedó establecido con Mohin completos en su existencia. Es el secreto de «Está a su izquierda debajo de mi cabeza y me abraza a su diestra». Shir HaShirim 2.6. La izquierda, Geburá,
sostiene la cabeza de Malhut, otorgándole mojín desde Binah. La diestra, Geset, la atrae con amor. Seir Ampin actúa como mediador, vistiendo a Malhut con Binah, hasta que ambas son una. El rey se alegrará en Elohim. Significa que el mundo inferior, Malhut, se regocija en el mundo superior oculto, Binah, llamado la vida del rey, los mojín de Jochma. Esta es la columna de la casa, pues con sabiduría se edifica la casa. Mishle 24:3. Sin la luz de Jochma, Malhut no es casa. Con ella, se convierte en el fundamento del mundo. Binah, al ascender a la cabeza de Abba Beimá, se transforma en Jochma, el punto Shuruk, enviando luz y vida. Pero mientras no se revista de Geset, punto Hirik, esta luz queda oculta. Cuando Jochma se viste de Geset, entonces puede otorgarse a los niveles inferiores, Son, y la casa queda establecida. Así se entiende Bereshit bara Elohim. Bereshit como Bait Reshit, la casa del principio, donde Reshit es Jochma, y el Bait es el receptáculo preparado para recibir toda esa plenitud. Malhut es el mar helado, que atrae las aguas de todos los mares, y las reúne en sí misma. Estas aguas fluyen de un lado a otro en su interior, y provienen de lo alto, de Binah, del seno de quien salió el hielo. Job 38:29. Alude a Binah llamada Mi, quien, de ella procede el hielo que llega a Malhut, congelando sus aguas para que pueda absorber otras. El hielo, lleno de cavidades, es un recipiente perfecto. Al verter agua sobre él, la absorbe. Así, el mar congelado simboliza a Malhut como vasija preparada para recibir nuevas aguas, es decir, nuevos mojín desde la Madre Suprema. En este Daf, el Zohar nos muestra que la alegría del rey no es una emoción pasajera, sino la plenitud de unirse a la fuente de la vida. Malhut, al recibir los mojín de Binah, se convierte en el mar capaz de contener todas las aguas, toda la luz, y así el mundo entero se sostiene en su estructura perfecta, que podamos nosotros también convertirnos en recipientes capaces de recibir, contener y compartir esa luz. Bienvenidos al Daf Yomi del Zohar. Hoy exploraremos cómo el hielo del norte, símbolo de la severidad, se derrite por la fuerza del sur, que es la misericordia. Veremos cómo esas aguas ocultas fluyen hacia los mundos de Briah, Yetzirah y Asiá para alimentar la vida, y cómo el río secreto que une Binah y Malhut da inicio a todo en la palabra Bereshit. Acompáñame en este recorrido, donde el pensamiento y el deseo se encuentran para revelar la raíz del principio. Las aguas del hielo, del mar helado, solo fluyen cuando la fuerza del sur, Yesed, la derecha, las atrae hacia sí. Entonces, lo congelado por el norte, Geburah, la izquierda, se derrite y desciende a los mundos inferiores, Abriah, Yetzirah y Asiá, para dar de beber a todos los animales del campo. Ellos son los montes de separación de los que está escrito, y de allí se dividía. Bereshit 2:10. Todo se riega cuando el sur se acerca, y por ese poder hay esplendor y alegría. Desde lo oculto de todo oculto, Arik Ampin, surge el pensamiento en el deseo, y de él nace un río secreto. Ese río, formado por las letras Aleph, Lamed, Hay, del nombre Elohim, fluye hacia Seir Ampin y Nukba. Solo Mem Yud permanece en Binah, hasta que en un camino oculto, Aleph, Lamed, Hay retorna, completando de nuevo a Elohim. Entonces se revela el Bereshit, unión de Bet, Malhut, y Reshit, Binah. El hielo de este mar congelado, que es Malhut, no deja fluir sus aguas, salvo cuando la fuerza del sur, es decir, la derecha, lo alcanza y lo arrastra consigo.
Entonces sucede algo misterioso. Las aguas que estaban aprisionadas en el norte, la izquierda, se derriten y son atraídas por el poder del sur, y descienden hacia los niveles inferiores. La fuerza del sur se refiere al punto de Hirik, la medida de Yesed que surge en la primera pantalla de emanación. Cuando el Yesed de la derecha domina sobre la izquierda, se le llama la fuerza del sur. Es esa fuerza la que alcanza el hielo del norte, la línea de Geburah, y lo atrae hacia sí, incluyéndolo dentro de la bondad. En ese instante, el hielo se derrite y las luces son liberadas hacia los mundos inferiores. Desde el norte, es decir, desde la izquierda, las aguas permanecen congeladas. Desde el sur, la derecha, las aguas se funden y fluyen hacia abajo, para dar de beber a todas las bestias del campo. Esas bestias del campo son los niveles fuera de Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiah. Estos mundos son llamados montañas de separación, porque de ellos se dijo, y de allí se dividía. Bereshit 2:10. Todos ellos son regados cuando la fuerza del sur se acerca, y entonces las aguas fluyen. De este poder superno del sur, todo se convierte en esplendor, tiferet, y en alegría. Nota, este proceso de fusión se basa en el tzimtzum y en la ruptura de las vasijas, shevirat, hakelim, equilibrando el rigor de Malhut con el yesed de Binah. Cuando el pensamiento asciende en la voluntad desde lo más oculto de lo oculto, Abba Be Ima, Jochma y Binah, un río secreto surge desde dentro del pensamiento. Binah es llamado pensamiento. Malhut es llamado voluntad. Ese río que emana del pensamiento está formado por 3 letras, Aleph, Lamed y Hei. Son las letras del nombre Elohim. Cuando Binah, el pensamiento de Abba Be Ima, recibe dentro de sí a Malhut, la voluntad, e incluye esa fuerza en su interior, un río se separa de Binah. Las 3 letras Aleph, Lamed y Hei se desprenden y descienden hacia el lugar de Seir Anpin y Nukba, los pequeños rostros, son. Mientras tanto, solo las 2 letras Mem e Yud permanecen en Binah. Pero cuando el río, las letras Aleph, Lamed y Hei, regresa y se une otra vez a Mem e Yud, el nombre Elohim se completa. Esto ocurre a través de un camino oculto, un Shvil Ehad, que no se conoce ni arriba ni abajo. Entonces comienza todo. Ese es el Reshit, el principio. Durante el estado de Gadlut, la grandeza, cuando las iluminaciones de Ain Bet, 72, y Samech Gimel, 63, de Adam Kadmon, regresan y descienden a Malhut del pensamiento, entonces las letras Aleph, Lamed y Hei retornan a Binah. Y allí el nombre Elohim se completa como en el principio. Por eso Bereshit es leído como Bet Reshit, la casa del principio. La letra Bet alude al rey simple, Melech Stam, que es Malhut, establecida y perfeccionada gracias a Reshit, que es Binah, el pensamiento. Malhut y Binah se asemejan, y por eso ambas aparecen unidas en la palabra Bereshit, la Bet como Malhut y Reshit como Binah. Nota, este río, Aleph, Lamed y Hei, simboliza los Moyin, las luces intelectivas que fluyen de Binah hacia Son, en el estado de Kadnut. Pero en el estado de Gadlut, esos Moyin regresan a Binah por un camino oculto y se unen a Mem e Yud, restaurando el nombre Elohim. Es la integración total de los Moyin, Binah y Malhut, convertidos en un único recipiente para la luz divina, el verdadero principio de todo. Este es el fin del estudio diario del Santo Zohar. Espero que este estudio nos enseñe a transformar nuestras propias rigideces en aguas vivas, permitiendo que la misericordia disuelva el hielo del juicio en nuestro interior. Así como el río secreto retorna para completar el nombre divino, también nosotros podemos retornar a nuestra plenitud y dejar que la luz fluya libremente. Nos reencontramos en el próximo Daf Yomi del Zohar. Que la alegría del sur derrita toda dureza en tu vida y te conduzca hacia el esplendor
y la paz.